Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes, hermano. Que Dios me los bendiga a todos. Y es un gozo para nosotros compartir con ustedes estas clases. Casi no le podemos fallar cuando estamos leyendo la palabra de Dios. Es una buena costumbre, ¿verdad? Yo creo que es mejor leer y ir comentando despacio, leer la escritura, que sermones, ¿verdad? De tópicos o de cualquier asunto, porque estás leyendo y no te puedes ir muy lejos de lo que de lo que está ahí. Pero en esta clase les voy a pedir que me den libertad para expresar mis opiniones, comentarios y mi imaginación. Okay. Y yo creo que Dios nos permite, ¿verdad? Dentro de ciertos parámetros para no irnos muy lejos, ¿verdad? Porque siempre la escritura es la que nos debe gobernar. Y no nomás una escritura. Necesitamos un grupo de escrituras para poder hacer un comentario que más o menos va a caer ahí donde estamos leyendo o estudiando. Okay. Vamos a ir a Mateo capítulo 6 y vamos a leer ahí como del versículo 12. Okay. Vamos a leer ahí unos versículos y vamos a comentar y meternos en la clase. Okay. Mateo capítulo 6 y versículos del 12, vamos a leer hasta el 18. Okay. Pero vamos a estudiar, hoy nos toca estudiar del versículo 14 al versículo 18, y creo que esta lección la vamos a tener que partir en dos partes. Así es que a ver si alguien me quiere cambiar el jueves que viene. Si no, pues nos vamos a tener que esperar hasta el mes que entra. Pero vamos a tratar con el ayuno. Okay. Y esta es la tercera crítica sobre las cosas que estaban haciendo ahí en Jerusalén, ¿no? ¿Verdad? En lo que era Judá, para ser visto de los hombres. Que ya hablamos un poco de la limosna, vamos a repasar un poco. También la semana pasada hablamos de la oración, y ahora nos va a tocar el ayuno. Okay. Pero vamos a leer entonces esos versículos. Dice, y lo voy a leer de dos maneras. Porque primero vamos a leerlo como están ahí, y luego lo vamos a leer un poquito diferente, porque yo creo que el versículo 14 y 15 es una extensión del versículo 12. Okay, pero pues, es una opinión mía fuerte, pero suenan igual. Dice Mateo capítulo 6 y versículo 12. Dice, y perdónanos nuestras deudas. Okay. Antes de eso, el Señor habló de cómo hacer la oración. Okay. Y ahora, para terminar, dice ahí, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos. Amén. Porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Para no mostrar a los hombres que ayunáis, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. O sea, que cuando ayunes no le hagas como los hipócritas, ya tienen su recompensa. O sea, para no mostrar a los hombres que ayunáis.
Entonces, el Señor aquí les está hablando cómo ayunar. Pero es el versículo 12 y que yo creo que está conectado con el 14, más que el 13, en el 13 dicen que en los manuscritos más antiguos no se encuentra. Pero eso es aparte, yo lo voy a aceptar así como está en nuestras versiones, porque para mí queda perfectamente con lo que voy a comentar. O sea, está mi ventaja que esté así, pero dicen que no se encuentra el 13 en los manuscritos más antiguos. Y lo vamos a leer más al rato, sin el versículo, nomás para hacer la conexión. Okay. Antes de empezar los comentarios, quería hacer otro comentario, nomás para mirar un tipo de comparación o contraste. Okay. Las cosas han cambiado desde que regresaron del cautiverio. Estamos hablando cautiverio 400 años, 500 años antes de nuestro Señor Jesucristo. Y las cosas han cambiado, pero depende cómo se ven las cosas, ¿ok? Cómo las vemos, ¿ok? Yo miro un cambio, ¿ok? Pero es un cambio sutil y es un cambio más interno que externo, pero es claro que lo interno gobierna o ha afectado lo externo. ¿Okay? Ahora, en Jeremías capítulo 10 y versículo 10 dice, como mi mano encontró, bueno, estoy traduciendo del inglés, vale más que lo pongo en español, pero ahí en Isaías capítulo 10 y versículo 10 dice, como mi mano alzó los reinos de los dioses, a pesar de que sus imágenes talladas eran más que las de Jerusalén y de Samaria. Okay. Como hice a Samaria y a sus ídolos, ¿no haré así a Jerusalén y a sus ídolos? Okay. La palabra ídolo en los evangelios no se encuentra, hermano. Okay. Pero antes de comentar más en eso, los ídolos en el tiempo de Jesús no se encuentran, pero han sido reemplazados por otra cosa, que viene siendo el egoísmo de Israel, que representaba la copa rebosando del judaísmo. No estoy hablando de los que obedecen la ley de Moisés, estoy hablando de los que están practicando el judaísmo, que es diferente a una persona que obedece la ley de Moisés. Sabemos que el judaísmo estaba basado en la ley oral, y hemos hablado de eso desde el principio de este estudio, y ellos incorporaban las tradiciones que supuestamente recibió Moisés en el monte, pero Jesucristo rechazó todo eso. Okay. Ahora, el resultado será el mismo. Okay. Israel se ha exaltado, en sus corazones han usurpado a Dios. Okay. Otro está sentado en el trono de sus corazones. Okay. Han usurpado el sacerdocio. El libro de Hebreos habla de lo que se practicaba ahí en el templo y habla de lo que es ideal, de lo que deberían de estar practicando ahí en el templo. Pero el Señor Jesús declaró el templo y a los que estaban encargados del templo una cueva de ladrones. Okay. Así es que han usurpado también la autoridad de su casa. Aunque la casa, o sea, el templo de Herodes era una de las maravillas del mundo, de todos modos estaban ellos practicando el ensayo, pero Dios va a quitar esa casa. Okay. Pero sí, Jesús la consideraba como un mercado, una cueva de ladrones. Y el tercero, habían usurpado la ley de Jehová y ahora practicaban el judaísmo, que ellos lo consideraban, bueno, igual en autoridad que la ley o más o con más autoridad que la ley escrita. Y como le dije, Jesucristo rechazó eso. Él siempre citaba la escritura. Cuando le hacían preguntas que tenían que ver con las tradiciones, el Señor ignoraba eso y le citaba la escritura. Ahora, los profetas hablaron de las calles y las esquinas de Jerusalén antes de la destrucción del primer templo, que era el templo de Herodes, que estaba llena de ídolos.
La consecuencia será la misma. ¿Okay? La consecuencia será la destrucción, era la destrucción del primer templo de Herodes por la sangre inocente que se había derramado en Jerusalén antes del cautiverio. ¿Okay? La palabra ídolo como no se encuentra en los evangelios, hermanos. ¿Okay? Se me hace muy raro que no se encuentre en los evangelios. Lo que sí se encuentra en los evangelios, creo que en Marcos y Mateo, es la palabra idolatría. Idolatría son las que salen del corazón. Pero en el tiempo de Jesús no hay ídolos en las calles de Jerusalén. Simplemente no hay. Que esa ciudad, Jerusalén, los romanos la reconocían como la capital de los judíos y ustedes, con que pagan los impuestos, hagan lo que quieran, y no había ídolos. Okay. Pero cuando entrabas a Jerusalén, tú sabías que habías entrado en una ciudad santa, porque pronto te topabas. Imagínate nomás entrando a la ciudad, ¿verdad? Por cualquiera de las puertas, y luego están los mercados allí, la gente vendiendo, la gente transitando y todo. Pero luego encontrabas a gente haciendo oración en público, en una esquina principal o en una calle principal. Encontrabas a gente dando limosnas igualmente en las sinagogas, afuera de las sinagogas o en una calle transitada, donde puedas tener más publicidad. Y otros los encontrabas en silicio, con caras tristes, ayunando. Y Jesús en este sermón tan hermoso sigue atacando estas cosas que él miró en la ciudad, que era la ciudad de Dios. Okay. Estos, ya de tiempo atrás, habían mostrado un celo a estas cosas y nadie, no tenían competencia porque cuando una persona se quejaba, lo mataban. Okay. Cualquier persona que criticaba, lo mataban. Okay. Y la consecuencia va a ser la misma. El Señor habla de llenen su copa. Okay. No quedará piedra sobre piedra. El Señor hará venganza de la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, dice que mataron entre el altar y el santuario. Que eso lo pueden leer ahí en Jeremías capítulo 23, donde dice Dios, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas. Dice, ¿cuántas veces no quise recogerlos como una gallina recoge sus polluelos debajo de sus alas, pero no quisiste? Tu casa quedará quemada, destruida. Okay, así es que es lo que encontramos ahora. No encontramos ídolos, pero en público encontramos todas estas gentes haciendo oración, dando limosna y ayudando. Era un verdadero, para Jesucristo, era como un circo de payasos, porque es lo que significa la palabra hipócrita. Okay. Ahora pasamos a esta tercera. Okay. La limosna, oración y ahora el ayuno. Son no tanto mandamientos, son instrucción, Dios te instruye. Okay. La limosna y la oración y el ayuno deberían de ser reacciones del estado espiritual. Okay. Mateo 5:4 dice, bienaventurados que lloran. No es un mandamiento llorar, pero me ha tocado visitar a una congregación, a una iglesia aquí en Mexicali, y llega un momento donde dice el que está enfrente, vamos a llorar ahora. Y empiezan a llorar. Y me da un codito así, el que me llevó, y dice, no vas a llorar. ¿Por qué voy a llorar? Uno llora por algo que te ha pasado, algo triste, y con llanto. Le dije, pero llorar por llorar, ¿por qué están llorando? Y también me ha tocado ir a un sepelio donde murió un hermano y una de las hijas del hermano empezó a llorar y alguien le dijo, no debes de llorar. Y digo yo, bueno, ¿por qué no? Cuando el Señor fue a la tumba de Lázaro, dice que él lloró. Okay.
Es una respuesta del estado espiritual, no es algo que hace porque Dios mandó que lloráramos o que no lloráramos. ¿Okay? Y entonces eso no queda con lo que el Señor nos enseña, que tenemos escrituras desde el principio allá donde Dios dice que deberíamos de ayudar al pobre. ¿Por qué? Porque Dios dice, porque yo te voy a hacer rico a ti. Y tú no vas a tener que pedir prestado, al contrario, otras naciones van a pedirte prestado a ti. ¿Okay? Entonces es una respuesta de gratitud ayudarle a un pobre. ¿Okay? Y les dice también, ustedes deben de ayudar a los extranjeros también, porque ustedes fueron extranjeros. En Egipto fueron extranjeros, que no se los olvide esas cosas. En cuanto a la oración, la encontramos por todo el Antiguo Testamento. La mayoría de las oraciones tienen que ver con darle gracias a Dios, pedirle liberación, porque están fatigados o expresan la esperanza, pero ellos cantaban de estas cosas en oración puesta a música. ¿Okay? Así es que es una respuesta de gratitud o una respuesta del centro del alma, del espíritu de la persona. El dar, hacer oración. Y el ayuno lo encontramos 39 veces en el Antiguo Testamento, gente ayunando. Y se encuentra 12 de estos en grupos. Es que no hay mucha escritura que habla del ayuno. 39 veces se encuentra la palabra esta, ayuno o que ayunaron, pero en 12 de esas en grupos. Es que como 27 veces se encuentra en el Antiguo Testamento. La primera vez que se encuentra el ayuno es en Jueces 20:26, cuando se juntaron Judá y Benjamín para atacar a la tribu de, Simeón y Judá para atacar a la tribu de Benjamín por una cosa horrible que hicieron. Y en vez de entregar al malvado que había hecho eso, se pusieron a pelear, a hacer guerra. Y hubo 40,000 hombres de Judá que murieron, hombres de Judá y Simeón que murieron. Y antes de atacar la tercera vez, hicieron ayuno. Y la palabra en el hebreo para ayuno es la palabra T-S-O-O-M, zoom, casi como el zoom que tenemos nosotros, pero significa tapar la boca, dejar de comer. ¿Ok? Así es que esa es la primera vez en Jueces 20:26. Ahora, en el Nuevo Testamento, la palabra ayunar o ayuno se encuentra en 17 versículos, también en grupos. Así es que se puede encontrar como unas 12 veces en el Nuevo Testamento. Ahora, en los evangelios encontramos el ayuno como algo, como les digo, entrabas a la ciudad y había, en cualquier ciudad, imagino, especialmente en Jerusalén, pero había gente en público que se habían echado tierra en la cabeza y vestidos de silicio, que era una tela rasposa, y pues con unas caras tristes, ¿verdad? Demudadas, ¿verdad? Porque no habían comido. Pero el ayuno se encuentra como algo ya que está practicando, algo institucionalizado. ¿Okay? Ahora, en el Antiguo Testamento, siempre es por una fuente de sentimiento de miedo o de tristeza. La que cité ahorita de Jueces 20, versículo 26, había muerto 40,000 hombres. Y le piden a Dios, vamos a ir contra ellos otra vez. ¿Okay? Pero ayunaron. ¿Okay? Ahora en 2 Samuel, capítulo 12 y versículo 16, ese versículo sí lo queremos ver. ¿Okay? Es cuando David fue a la casa de Dios para porque tenían hambre. O sea, o sea, han pasado tiempo, creo, sin comer. Y fueron a la casa de Dios para ver si había algo ahí que le podían dar a David. Okay. 1 Samuel, capítulo 12. Y vamos a leer ahí, no más ese versículo, pero dice ahí que le preguntó el sacerdote que si
ellos, pues el sacerdote dijo, todo lo que tengo aquí son los panes de la mesa. ¿Ok? Ando en el versículo 16, perdónenme, no, esperen un ratito. Voy a leerlo en la compu porque está muy grande la letra, pero voy a leerle aquí. Okay. Me dice aquí en 1 Samuel capítulo 12, dice, y versículo, vamos a leer un poquito aquí. Dice, Glauco, ayúdame, ¿dónde está esa escritura? Cuando va con Abimelech. No. Ando buscando. Donde David va con Abimelech. No tengo la escritura. Ah, tengo aquí segunda de Samuel. Ando mal, hermano. Ok, aquí está. Dice, tampoco, Glauco. Esa es la primera de Samuel. Ah, ok, la primera de Samuel. 21. A ver, 21. Okay. Lo puse al revés. Puse 12. Me confundo también con otra clase, pero ahí está. Y no el tiempo tan precioso. Aquí está. Dice, ahora pues, dice el versículo 3. Él le dice, ¿qué tienes a mano? Le preguntó David a Abimelech. Fueron a buscar comida. ¿Okay? Y dijo, dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano. Okay. Solamente tengo pan sagrado, o sea, el pan de la proposición. Pero lo daré a los criados, si se han guardado, a lo menos de mujeres. Si los criados han guardado, a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y antier, cuando yo salí. Ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? O sea que se han pasado 2 o 3 días sin tener relaciones con mujeres. Okay. Y no creo que fue un ayuno opósito, simplemente estuvieron apartados. Pero si fuera la situación, me imagino que el sacerdote les iba a decir, pues, a lo menos apártense de las mujeres por unos días. Okay. Y en la 1 Corintios tenemos el caso donde Pablo le dirige a los hermanos, capítulo 7, porque unos hermanos se querían apartar por un tiempo. Un esposo y la esposa se querían apartar para llevar a cabo algo espiritual. Y Pablo le dice, mire, esto tiene que ser de mutuo consentimiento. ¿Okay? No nomás se pueden apartar así nomás. ¿Okay? Uno tiene más poder que otro. ¿Okay? Potestad. ¿Okay? Ahora dice en versículo 5, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que os no tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. ¿Okay? Entonces, aquí dice Pablo, se pueden apartar, pero hablen a ver qué es el límite, ¿okay?, de estar aparte. Ese sería un tipo de ayuno, pero no de comida. Simplemente no van a tener relaciones sexuales. El esposo les por ¿cuánto puedes tú? Pues yo, una semana. Ok, tú, pues está bueno, una semana, con eso estoy bien, para que no nos tiente Satanás. Okay. Y en Nehemías también, capítulo 1, cuando llegó el hermano de Nehemías, llegó allá donde estaba en Susa, de copero del rey, llegó su hermano y le dijo,
en Nehemías 1 y versículo 3, el remanente, los que quedaron de la cautividad, ahí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus paredes quemadas a fuego. Cuando oí esas palabras me senté y lloré. E hice duelo por algunos días y ayuné. Y oré delante del Dios de los cielos. Ayuno. El ayuno no es algo ordenado, sino un sentimiento que brota del alma herida o preocupada, como en el caso de Nehemías. Este hombre es un hombre muy sensitivo para que entre en shock de esta manera. Okay. Pero este hombre amaba a Jehová. Sabía lo importante de restaurar el templo, el ensayo, y que ya estaba el templo levantado y el ensayo también, pero estaba en peligro porque no había muro. Y se sintió tan mal que hizo oración y ayunó. Quizás se le fueron las hambres, el hambre. ¿Okay? Así es que es un sentimiento que brota del alma. Ahora, lo que encontramos en el Nuevo Testamento es muy diferente. El fariseo, que fue al templo, se puso de pie y luego empieza a jactarse ante Dios, ¿verdad? Capítulo 18, uno que citamos tanto porque es clave. Y dice allí, dice el fariseo, versículo 11, 18, 11, dice de Lucas, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Mira lo que hago. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. Ayuno 2 veces a la semana. ¿Por qué ayunaba? ¿Cuál era el motivo que ayunaba? ¿Cuál era el propósito? ¿Qué le dolía? Aquí no le duele nada. Nomás ayunaba para decirle a Dios, ponme una estrellita allá en la frente, como dice el hermano Kiki, o dame un puntito ahí más. Mateo 6, lo que estamos estudiando ahora, lo que vamos a estudiar, empezar a estudiar del 15 al 18, el Señor trata con este tipo de ayunar. Sin ninguna razón interna, no es un brote del corazón, nada, nomás ayuno. Okay. En Lucas capítulo 2, porque aquí está cerquitas, Ana la profetisa nos dice que ella oraba, se la pasaba ahí en el templo, oraba y ayunaba. Okay. Lucas capítulo 2 y en versículo 36 dice, aparte de Simeón, dice, estaba también ahí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, quizás a los 20 años. Y era viuda hace 88 años, añádele ahí cuántos años tiene. Ok. Y no se apartaba del templo sirviendo noche y día con ayunos y oraciones. Con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Okay. Esta mujer esperó el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Okay. Quizás unos 80 años. Dice ahí que tenía más o menos desde su virginidad, 7 años, bueno, 20 años. Y él tenía 84 años esperando el templo. Ya estoy vieja. Yo creo que eso le brotó más oración, ayunar, porque y servir el templo, no me lo quiero fallar cuando venga, porque ya han pasado mucho tiempo. Okay. Pero esta mujer sí tenía razón por ayudar. Okay. Yo tenía más de 100 años y ya se me está acabando el tiempo y todavía no lo he visto, pero cuando llega, ya con eso dice, ok, ya me puedo morir, así como dijo Simeón, ya puedes ir a tu siervo. Okay. Mateo capítulo 9 y versículo 14
al 15, también nos da poquita información buena sobre el ayuno. ¿Okay? Capítulo 9, versículo de la 14 al 15. Dice, Mateo 9 dice, entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Yo creo que Juan Bautista ayunaba y aquí sus discípulos están ayunando, creo porque Juan Bautista está en la cárcel y está en peligro de perder su vida porque criticó al rey y a la reina Herodes y Herodías, por lo que se habían casado y no era lícito lo que habían hecho. ¿Okay? Y vienen y le preguntan al Señor que ¿por qué tus discípulos no ayunan? Okay. Jesús le dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. El ayuno no queda en todo tiempo, o sea, el ayuno simplemente no va a quedar en todo tiempo, nomás vamos a ayunar ahora, no. Okay. El ayuno no va con el gozo y alegría. Y el Señor está diciendo aquí que mis discípulos ahorita no pueden ayunar porque andan conmigo. ¿Ok? Los discípulos del Señor no ayunaron por 2 años mientras el Señor estuvo con ellos hasta que el Señor fue arrestado. Era el tiempo de fiesta ahorita. Pero Juan está en la cárcel, sí, en la cárcel, pero yo todavía estoy con mis discípulos. Y los discípulos del Señor están mirando milagros. Se enfermó la esposa de Pedro y Jesucristo la sanó. Okay. Viene alguien corriendo, Señor, socórreme. Les ayudaba. El centurión, mi siervo está gravemente enfermo, se va a morir. Ayúdame, dice. Y hermanos, me van a disculpar. Me llegó una llamada, hermanos, por favor, nomás es un rápido aquí. Yes, Larry. Yes. I'm pretty good. I'm in a class right now, but go ahead. Yes, I am. Thank you, brother. Thank you very much. I'll call you back later, eh? Oh, I'm sorry. Okay, I'm sorry. Hermanos, era el hijo de Lalo, Enríquez, acaba de fallecer ahora en la mañana, el hermano Enríquez, y me acaba de preguntar Freddy, del hermano Lalo, el hermano Lalo ya se fue a estar con su señor. A ver cómo le hago aquí para contestarle. No me oye, Larry. Larry, can you hear me now? Okay. Yeah, I heard what you said. Okay. I'll call you back later. I'm in a class right now on Zoom. Okay. I appreciate it. I'm so sorry, Larry. Era el hijo de Lalo. Acaba de fallecer ahorita en la mañana. Pero vamos a seguir. Se nos fue el hermano. En Marcos capítulo 16 de 9 al 10 vemos que las mujeres fueron a buscar a los apóstoles después de que el Señor había resucitado para predicarles el evangelio a los apóstoles, pero ellos estaban escondidos y también nos dice aquí que estaban ellos llorando. Versículo 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos cuando vieron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero no dice que estaban ayunando, pero mi opinión fuerte es que no tenían mucha hambre. Okay.
como David. Se le fue el hambre cuando oyó de sus amigos sus enemigos, que cuando ellos les pasaba algo que él hacía luto por ellos, pero mientras el Señor estaba con ellos, ellos no podían ayunar. Y es lo que les dijo Jesús a los discípulos de Juan. Mientras está el esposo, no van a, esto no puede ayunar. Pero va a ir el día cuando van a ayunar. Entonces nos dice que nos refuerza el concepto de que el ayuno es algo que brota de algo del corazón, ¿verdad? De algo que les ha afectado fuertemente el corazón. Okay. Entonces, entramos entonces en este estudio tan interesante. A mí se me hizo muy interesante. Siempre he querido yo tener un estudio de estos sobre el ayuno. Ahora, el versículo 13, como le dije, no se encuentra en los manuscritos más antiguos. Pero, como le digo, yo lo acepto como palabra de Dios. Sin embargo, vamos a juntar el 12 con el 14 para leerlo parejito. ¿Okay? Ahora sí, el 12 dice así. Y perdónanos en la oración al Padre, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces ahí vemos el fluido de estos 3 versículos. Cuando le quitamos el versículo 13, se fluye muy bonito. Okay. Y yo no creo que el versículo 14 sea una extensión de la oración, sino que yo creo que el versículo 14 y 15 están ligados esos 2 versículos con el ayuno. Okay. Porque el Señor dice el versículo que más, si no os perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Cuando ayunéis, o sea que no es el 14 y 15, no creo que sea parte del bloque de la oración, sino que es parte del bloque que habla del ayuno. Sí, pero en nuestras Biblias, el versículo 15 y 16 está separado. Como que el 14 y 15 es parte de la oración y tenemos el encabezado en 16, Jesús y el ayuno, y lo separa. Pero recuerden que estos encabezados son puestos ahí por los hombres. Aunque no es parte o sea que cuando lees el manuscrito en su original o en las copias, no están estos encabezados, están ahí. Y muchas veces es mejor ignorarlos porque separan el pensamiento. Okay. Y a veces son 2 capítulos los que tenemos y realmente los 2 capítulos deben estar juntos para hacer un capítulo. Pero los que hicieron las divisiones, pues ellos pensaron, pues aquí es donde termina esto y empieza esto, pero no creo que debe ser así. Ahora, en Mateo capítulo 18, del 32 al 35, tenemos más bien ahora ya un bloque bastante grande que habla de estos versículos, incluyendo una historia. Vamos a ir a Mateo capítulo 18, una ilustración. Y el Señor habla aquí de un amo que tenía un siervo, un amo que tenía un siervo que le empezó a quedar mal. ¿Okay? Y en el 18:23 dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante. No quiere decir que es una historia real, simplemente le está diciendo semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. ¿Okay? Y comenzó a pedirles cuentas, ¿verdad? Y le debía 10,000 talentos. 10,000 talentos. Es una suma imposible para pagar. ¿Okay? Sin embargo, le perdonó la deuda. Y cuando llegó a la casa, agarró a uno de sus siervos que le debía poquito. Y como no pudo pagar, lo metieron en la cárcel. Lo metió en la cárcel. ¿Okay? Y los otros
siervos miraron eso, versículo 31, y se pusieron muy tristes y fueron y le dijeron al rey lo que había hecho y lo llamó y le dijo en el 33, ¿no deberías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Y vamos a leerlo más después, ¿ok? Vamos a leer todo ese pasaje más después. Pero lo que vemos aquí es que Dios espera gratitud. Y esa gratitud la debes de extender a otras personas. Si te perdonó la deuda, no debes de decir, no, pues es que sí, le lavé el coco, ¿verdad? Hice mi carota y le dije, por favor, no me metas acá, yo te pagaré todo. Era puro cuento. A Dios no lo vas a hacer tontito para nada. Okay. Mateo 6:14, si perdonáis sus ofensas, os perdonará también Dios. Mas si no perdonáis sus ofensas, tampoco os perdonará a Jehová o Dios. ¿Sí? Y no está diciendo Dios que así trabaja la justicia. ¿Sí? Tú perdonas y Dios te va a perdonar. No. Tú perdonas porque te han perdonado. ¿Okay? Tú puedes perdonar lo temporal, lo poquito, porque Dios te ha perdonado para que no entres al lago de fuego o entres al infierno eternamente. ¿Okay? Y entiendes eso, perdonar a la gente que te rodea por cositas debe de ser algo que lo quieres hacer, algo fácil, ¿ok? Okay. Ya no estamos hablando de deudas monetarias, ¿ok? Porque al principio puede ser que esté hablando de una deuda monetaria, ¿ok? Pero ya no estamos hablando de eso, ¿ok? Esta frase es una mini extensión del 6:12, pero para mí es una introducción al ayuno de Dios, no el ayuno que se está mirando en Jerusalén, en las calles de Jerusalén. ¿Okay? Y hemos hablado de la necesidad de conocer el trasfondo de todas las cosas que leemos en el Nuevo Testamento. Que si hay información, hay que buscarlo y hay que mirar todo lo que está ahí para poder entender mejor las cosas que encontramos en el Nuevo Testamento, porque no fue escrito a mexicanos ni a salvadoreños. Principalmente los evangelios fueron dirigidos al pueblo de Dios que tenía un conocimiento. ¿Okay? Y el ayuno no es una excepción. Tiene su trasfondo importantísimo para entender bien el concepto del ayuno. ¿Okay? Perdonar deudas. ¿Okay? Perdonar deudas monetarias pues no es popular. No era popular ni hasta la fecha es popular. No queremos perdonarle la deuda de nadie. Si alguien te debe, tú quieres que te paguen lo que te deben. Pero quizás habían algunos que practicaban el perdón de deudas. Pero no es un concepto olvidado por el maestro. O sea que el Señor cuando habla aquí del ayuno, tiene todo el trasfondo aquí cerquititas. ¿Okay? Y él usa las deudas económicas intercambiables con la deuda del pecado. ¿Okay? Veremos que tienen un lazo muy estrecho en el evento más importante de Israel. Y ahorita nomás dije el evento más importante de Israel, pero no les he dicho cuál es. Pero si quieres entender el ayuno, vamos a tener que buscarlo y saber de qué se trata. El Señor le pone más importancia, hermanos, en el perdón de ofensas, del pecado, que perdonar deudas económicas. Okay. Sin embargo, encontramos un tipo de paralelo entre deudas económicas y deudas del pecado. Ok, vamos a
a ir al Antiguo Testamento. Primero, solo en el Antiguo Testamento, como le digo, no hay mandamiento o regla sobre el tema. Okay. Solo leemos de gente en el Antiguo Testamento, individuos o grupos, o como en el caso de Nínive, ciudades enteras ayunando por mandato del rey. Okay. Segunda de Samuel 21, lo que leímos ahí, gracias a Glauco, y todavía tengo aquí 12, 16, pero segunda es el 21, ¿ok? Pero es la palabra zoom, tapar la boca, y como les dice, se encuentra en 39 versículos en el Antiguo Testamento. ¿Okay? Y nomás encontramos a la gente ayunando. Y Dios no tiene comentarios sobre esas situaciones, nomás encontramos a la gente ayunando. ¿Okay? El Señor aprecia tal expresión de culpabilidad. ¿Okay? O sea que cuando una persona siente culpa, se siente mal y ayuna. Okay. Cuando murió, cuando estaba vivo el hijo de David, dice que David ayunó. Okay. Pero el hecho de sentirte tan mal que no vas a comer. Okay. O quizás te sientes tan mal que se te quita el deseo de comer al estar lamentando algo. Okay. Segunda Samuel 12. Sí, ya me acordé. Okay. Segunda Samuel 12. Ese era el versículo. Segunda Samuel capítulo 12. David en el capítulo 11 tiene su relación con Betsabé. Y en el 12, el profeta le cuenta de aquel hombre que tenía una ovejita y el otro tenía muchas ovejas, el rico, y le quitó la ovejita y se la quitó y se la cocinó por unos amigos. Y David dijo, tal hombre debe morir. Y Natán le dijo, tú eres ese hombre. Dice, tú eres ese hombre. Dice, versículo 7, segunda Samuel 12:7, tú eres ese hombre, aquel hombre. Así ha dicho Jehová, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Y pues dice, pero no vas a morir, pero va a morir el hijo que vas a tener con Betsabé. Versículo 16. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. ¿Por qué? Porque se sentía bien mal. David completamente le cayó la culpa. Y yo creo que por eso ayunó. Y no dijo voy a ayunar, no voy a comer. Simplemente a lo mejor dijo, ni me traigan comida porque se me fue el apetito. Y todos sabemos, los que hemos perdido un hijo, una hija, sabemos que se te va el apetito. Se te va. Y corren ríos de lágrimas. Gracias a Dios que en él tenemos un consuelo. Y ya después empieza uno a comer. Ya que murió el niño, dijo David, ahora sí tráigame de comer, porque ya no puedo hacer nada. Y necesito mis fuerzas. Pero tenemos pistas, hermanos, de abstenencia en momentos importantes. Vamos a ir a Éxodo capítulo 19. Y otra vez tenemos aquí un ejemplo de un tipo de abstenencia, pero esta no es de comida, hermanos. Es cuando el pueblo se junta para oír la palabra de Dios y el Señor les va a declarar los 10 mandamientos con su propia voz en el idioma de ellos y ellos van a oír. ¿Ok? Nos dice aquí en Éxodo capítulo 19
Y versículo 9 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos. Okay. Esto le va a dar tiempo al pueblo para prepararse para con el Señor. Y van a santificarse y van a lavar sus vestidos. Y van a estar lavando sus vestidos. Mientras lavan su vestido, van a estar pensando, ¿cómo va a ser el día de mañana? Ok. ¿Cómo vamos a oír la voz de Dios? Vale más que lave mi corazón. Bien. Y están lavando la ropa, pero es lo que tienen que hacer. Y dice el 11, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Y señalarás término al pueblo de alrededor, diciendo, guardaos y no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. Podemos morir si tocamos el monte. No lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado, sea animal o sea hombre. No vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo, están preparados para el tercer día. No toquéis mujer. ¿Okay? Ahí tenemos el ayuno sexual. No toquen mujer. Por 3 días. Entonces, eso era para que el pueblo pensara bien, bueno, podemos morir. ¿Okay? Entonces tenemos eso de que no van a poder tener relaciones con sus esposas. ¿Okay? Así es que tenemos ese ayuno. ¿Okay? Y luego el otro, cuando 1 Samuel 24, David y sus hombres purificados, ninguna de estas palabras que estamos citando aquí vienen de la palabra Zoom. Okay. Pero es una abstenencia de todos modos. Okay. Ahora, en Isaías 58 vemos el reproche del ayuno. Okay. Y es interesante que los pocos versículos o bloques que tenemos en la escritura sobre el ayuno son reproches. ¿Okay? Y eso me puso a pensar, porque Dios pregunta que si este es el ayuno que yo les pido a ustedes. ¿Okay? En Isaías capítulo 58, y pues claro, va a tratar con esto más adelante, pero estoy hablando del ayuno, pues aquí voy a invadir un poquito aquí a lo que nos va a enseñar después. Pero viene la gente y le piden a Dios, y ¿por qué no has hecho algo? 58, el versículo 3. Porque dicen ayunamos, y ahí sí es la palabra Zoom. En el hebreo Zoom, que significa ayunar. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores, dice Dios. O sea, dice Dios, ¿por qué dicen que estamos ayunando y no nos están? Pues mira lo que están haciendo ustedes. No le dan a sus trabajadores, no les pagan bien. Dice el 4, aquí que para contiendas y debates ayunan. Mira, ahí está la razón por sus ayunos. Que están ayunando, están ayunando. Pero ¿qué están haciendo? Pues estamos debatiendo y peleando. Y para herir con el puño
inicuamente, dice, no ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Dice, no hagan el ayuno así, dice, yo les voy a ver. Dice el 5, es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová. Dice, este es el ayuno que yo pedí, que dejen de comer más, y que anden con la cabeza agachada y que hagan una cama de silicio, una cobija rasposa y de ceniza, se echaban ceniza para mirarse todavía más visible el ayuno. Y dice, llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová. No es más bien el ayuno, dice, que yo escogí. Ahora, ¿cuándo lo escogió y cuándo les dijo que hicieran este ayuno? Pues yo tengo nomás una pista, pero que pueda leer yo, aquí lo dijo. No está. Okay, no está. Pero dice, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de iniquidad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, o cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Todas esas son palabras claves. ¿Okay? Dice, cuando hagas eso, dice el 8, entonces nacerá tu luz como el día y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, aquí estoy, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Hasta ahí nomás le voy a dar. Pero, pues con razón la gente prefiere ayunar del otro modo, ¿verdad? Está más fácil, menos lata, nomás dejo de comer unos cuantos días y es todo. Pero esto hombre, de darle de comer al hambriento y darle de vestir y darle de alojamiento, no. Okay. No se refiere a solo lo que en esos días hacían, ¿ok? Se refiere a lo que Jehová les había ordenado en la ley. Pero no solo era una ordenanza, era una apelación al corazón. ¿Okay? En todo lo que leemos de Dios en las instrucciones y sus mandamientos y reglas y estatutos, Jehová deseaba el corazón del pueblo. Siempre. Segunda de Corintios capítulo 8. Este es un versículo clave porque este versículo va a gobernar la manera que ves todo lo que Dios ordena. ¿Okay? Todo. Dice 2 Corintios capítulo 8 del 7 al 9 dice, por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundar también en esta gracia. Okay. Gracia. Okay. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueses enriquecidos. ¿Okay? Así es que abundad en esta gracia, apelando al corazón. Y luego dice en versículo 12, porque si primero hay voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no
según lo que no tiene. Okay. Así es que el Señor siempre está pelando un brote del corazón. Okay. Ahora, el otro versículo se encuentra, el otro bloque se encuentra en Zacarías, capítulo 7. Y aquí en Zacarías vemos la jactancia del hombre con Dios. No sé cómo, bueno, para qué, no me conviene a mí, ¿verdad? No me conviene criticar tanto porque nos puede pasar a todos, pero no deberíamos jactarnos ante Dios. ¿Okay? Y aquí tenemos Zacarías capítulo 7 y ya regresaron, el primer grupo regresó con Zorobabel y Josué, Josadac, el sumo sacerdote, regresaron, empezaron la obra y dejaron la obra. Los amenazaron y dejaron la obra. Y viene Zacarías y Ageo, los exhortan, les exhortan y empiezan a trabajar otra vez. ¿Okay? Y ahí va el trabajo, pero vienen unos para, yo digo que vienen a jactarse, ¿verdad? Porque ellos están ayunaron. Dice aquí en Zacarías 7, aconteció que en el año cuarto del rey Darío vino palabra de Jehová a Zacarías a los 4 días del mes noveno, que es Kesilú. Cuando el pueblo de Betel había enviado a Sarecer con Regem Melech a sus hombres a implorar el favor de Jehová y hablar con los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová de los ejércitos y a los profetas diciendo, lloraremos en el mes quinto, haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años. La palabra ya abstinencia viene diciendo ayunar. ¿Okay? Dice, ellos le dicen, seguiremos nosotros ayunando, llorando en el mes quinto, ¿okay? Como hemos hecho estos años. ¿Okay? Y me pregunto yo, ¿por qué en el mes quinto? ¿Okay? ¿Y por qué tantos días? O sea, que no es un ayuno que brota, sino que un ayuno apuntado, donde alguien dice, vamos a ayunar este día, o este mes, vamos a ayunar estos días de este día, de este mes. ¿Okay? Y apúntenlo y en ese día vamos a ayunar. No se trata si sientes algo malo o sientes algún remordimiento o si sientes un peligro. No, nomás esos días vamos a ayunar. ¿Okay? Dice el 4, vino pues a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo, cuando ayunasteis y orasteis en el quinto y en el séptimo mes, estos 70 años, habéis ayunado para mí. Ya con eso deben de ayunar. Con el puro hecho de que el Señor sabe lo que está en el corazón de uno y las intenciones, todo está abierto ante su presencia. Ya con eso deberían estar ayunando nomás del peligro en que se han metido con Jehová. Porque Él sabe, porque les pregunta, ¿estaban ayunando por mí? Y cuando comes y bebes, dice, ¿no comes y bebéis para vosotros mismos? ¿No son estas las palabras que proclamó Jehová por medio de los profetas primeros, cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila y sus ciudades en los alrededores y el Negev y el Acéfala estaban también habitados? Este fue el problema que tuvo Jerusalén antes de la destrucción del templo de Salomón. Así pensaba este pueblo. Y le está diciendo que ellos realmente, su corazón no estaba en las cosas de Dios. Y cuando ayunaban, no están ayunando para mí. Versículo 8. Vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo, así habla Jehová de los ejércitos, diciendo, juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda y al huérfano, al extranjero ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar.
Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos, y aconteció que así como clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. Este es el ayuno que ellos estaban haciendo. Ayunaban el 5º mes y el 7º mes, y luego llegaban a sus casas y sacaban todo el barbecue y todo, y le entraban a la comida. Y la viuda y el huérfano y el extranjero les pedían, clamaban, les pedían comida, y ellos no escuchaban. Dice Dios, pues cuando ellos clamaron, yo tampoco los escuché. No sirve de nada no comer, de dejar de comer, de ayunar. No sirve de nada si tu corazón no ayuna para ayudar. ¿Ok? Si tú no, si dejas de comer, si ayunas, pero no para ayudar, de nada sirve tu ayuno. Era para que dijeran, ¿quién está tocando la puerta? No, pues aquí viene una viudita y tiene hambre. Oh, denle de comer. Hay mucha comida, denle de comer, no denle. O que vino alguien que le faltaba unos zapatos. Pues, traen mis zapatos. Ay, denle zapatos, sí. El ayuno de estos hombres no afectó en nada la salida de Babilonia, porque ellos llegan y seguiremos ayunando. Como que el ayuno fue lo que le llamó la atención a Dios para que lo soltara de Babilonia. El ayuno de estos hombres no afectó en nada, en nada. ¿Por qué? Porque no era el ayuno que Dios quería. Y el capítulo 8, todo el capítulo 8 está dedicado a que ellos entiendan que fue Jehová y solo Jehová el que los libró del cautiverio. Su ayuno no sirvió para nada, no afectó nada para que Dios dijera, lo voy a soltar, para nada. La última cosa que Dios dice sobre el ayuno en Zacarías se encuentra en el versículo 19. ¿Sí? Porque 18 y 19, porque aquí es la respuesta del capítulo 7. Dice, vino mi palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, el ayuno del 4º mes, el ayuno del 5º y el ayuno del 7º y el ayuno del 10º se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría y en festividades y en festivas solemnidades. Amad pues la verdad y la paz. Ese es el ayuno que quiere Dios, que ames la verdad y la paz. Y no dejes que entre la mentira y la violencia. Okay. Espiritualmente hablando. Okay. Las cosas van a cambiar, han cambiado. Ahora ya no va a ser ayuno, van a venir de Babilonia y en estos meses van a celebrar. Okay. ¿Por qué? Porque el Señor es el que los ha soltado del cautiverio, no por el ayuno de Dios. Así como le dijo Jesús, ¿cómo pueden ayunar ahorita mientras el esposo está con sus amigos? No puede. Okay. Y estos no van a ayunar cuando regresen. Es lo que deben estar haciendo ustedes, estar alegres porque han regresado del cautiverio. Okay. Isaías 58:5 dijo, este es el ayuno que yo escogí. Pero cuando dice que yo lo escogí, yo creo que hay una referencia a un día muy especial para Israel, que era el día agradable de Jehová. Okay. Ahora, en Lucas capítulo 4, y lo que estamos leyendo ahorita, todo lo que estamos leyendo, vamos a regresar a Zacarías y a Isaías después, vamos a regresar, porque muchas de las frases que se encuentran aquí se van a encontrar allá atrás, donde Dios no ordenó un ayuno,
sino una aflicción del alma. ¿Okay? Pero aquí en Lucas capítulo 4 y versículo 19, se le permite al Señor leer del rollo. ¿Okay? Pero nos dice ahí en Lucas 4:16, dice, vino a Nazaret, donde se había criado. Y en el día de reposo, como entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Ahora la escritura habla de tener la buena costumbre de reunirnos. Entre más vemos el día que se acerca. Ahí, no dejando de reunirnos como unos tenían por costumbre. Y en el libro de los Hechos encontramos que Pablo entraba a la sinagoga como era su costumbre, y aquí vemos que era su costumbre de ir a la sinagoga el sábado. Una buena costumbre. ¿Okay? ¿Y por qué dice costumbre? ¿No es un mandamiento? Pues meramente no. Pero donde había gente reunida y se veían los rollos de la palabra de Dios, ¿por qué no vas a querer ir para allá? Era conforme a su costumbre. Y muchos hermanos tienen la mala costumbre de ir una vez al mes, quizás, alguna vez cada 2 meses. Mala costumbre. La buena costumbre es estar ahí. Cada vez que se reúnen los hermanos, estar ahí. Y se levantó a leer. Versículo 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esa última frase, el año agradable, allá en Isaías, el día agradable. ¿Okay? Y está asociado con libertad. ¿Okay? Y aquí yo creo, cuando este es el año de jubileo, como le llaman, ¿okay? El año de soltar, es como se lee en el inglés, el día que sueltas. ¿Okay? Y aquí empezamos a entender el mero ayuno de Jehová. ¿Okay? Se refiere, vamos a ir a Levítico capítulo 16. Vamos a leer dos pasajes, pero aquí en Levítico 16, ya para terminar, ¿okay? Pero tuviéramos que leer más, pero no más para mirar esa escritura, que donde dice afligir. Levítico 16, 29 dice, y esto tendréis por estatuto perpetuo, que en el mes séptimo, porque mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas. ¿Okay? Van a afligir sus almas. ¿Okay? Y muchos piensan que aquí, esto de afligir, está hablando de ayuno, pero esta es otra palabra. ¿Okay? No es la palabra sum, que se traduce en las 39 veces en el Antiguo Testamento, es otra palabra. Esta es la palabra anaj, que significa herir, humillar o sujetarte. ¿Okay? Y dice aquí que en el mes séptimo, al día 10 del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Es el día de expiación. Y este es el trasfondo de lo que el Señor dice sobre el ayuno. Y también en Mateo, Levítico capítulo 23, del versículo 26 al 29. Dice, también habló Jehová a Moisés diciendo, a los 10 días de este mes séptimo, será el día de expiación. Tendrá santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliarlos delante de Jehová vuestro Dios.
porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortado de su pueblo. Afligir de vuestras almas. Muchos lo entienden como ayunar, comer, pero como les digo, es otra palabra. El día de expiación, hermanos, se celebraba una vez al año. ¿Okay? Una vez al año. Y era para la purificación de los pecados. Era el día más importante para Israel. Tenían 3 fiestas. Tenían la Pascua, Pentecostés y luego el Tabernáculos. ¿Okay? Pero este era el día de expiación. ¿Okay? Y allí en Levítico 16, del 7 al 10, vemos que se sacrificaba un machito cabrío y el otro era libertado, Azazel. ¿Okay? Voy a leer entonces de Levítico 16, empezando con el versículo 7. Y dice: después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echarán suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y la otra suerte por Azazel. Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación. Ese va a morir. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. ¿Okay? Uno muere y el otro lo mandan al desierto y se desaparece en el desierto. Y esa era una figura de que alguien va a morir y los pecados que has cometido se van a desaparecer. El mensaje en figura y en sombra. Alguien va a morir para que tú seas libre. El efecto de ser perdonado por los pecados debería afectar profundamente el corazón de cada uno de los hijos de Israel. Nomás ponte a pensar de los pecados que has cometido, que no nos gusta recordar, pero no ponte a pensar. Y que en aquel momento que tú aceptaste al Señor Jesucristo como tu Salvador y te bautizaste en su nombre para el perdón de los pecados, y que sabes que quedaste completamente limpio, no se debe de llenar tu corazón de agradecimiento. En Mateo 18 le debía 10,000 talentos. Algo que era imposible para pagar. Así es el pecado, hermanos. El pecado está... el pecador está desarmado para arreglar este problema del pecado. El pecador está bajo la pena de muerte. La pena del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Y que Dios te la perdone. El amo le perdonó la deuda. Se espera una conducta recíproca. ¿Ok? Si Dios te perdonó tus pecados, tarde o temprano vas a morir. Qué bonito morir con tus pecados perdonados. Y qué horrenda cosa es morir en tu pecado. Pero gracias le damos a Dios por medio de Jesucristo, que por medio de Él, el problema más grande que tenemos se solucionó con la muerte del Señor. El Señor no presenta una opción. ¿Okay? Le perdonó al amo que no podía pagar y esperaba una acción de gracias. ¿Okay? No solamente con el rey que le perdonó, pero en sus acciones. Y no pudo. Al pobre siervo que tenía en su casa lo mandó a la cárcel con toda su familia.
Esa verdad o esa conducta se sugiere en lo que el Señor hace en el día de expiación. Es lo que el Señor esperaba del pueblo de Israel. Hermanos, ahí no vamos a detener, hermanos, con este estudio. ¿Okay? Creo que me pasé, pero ahí no vamos a detener. Voy a marcar aquí. Aquí lo voy a marcar. Y a ver si podemos continuar el jueves. Si no, pues hasta el mes que entra. O sea, ¿okay? Pero ahí vamos a terminar el estudio. Todavía falta bastante, hermanos, para recorrer, para entender bien este tema, hermanos. Gracias por su atención. Hermanos, gracias. Ahí vamos a detenernos. Gracias, hermano, por la enseñanza. Allí se pone de acuerdo con el hermano Mejía. Si le quiere ceder el espacio, él le toca el otro jueves. No.